Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, profe. lo escuchamos. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar la clase de ahora, que consiste en el tema de antibióticos y que es la bolilla número 17. Así que vamos a empezar con la primera parte de la bolilla, que es la parte concerniente a antibióticos beta-lactámicos. Como siempre, nosotros necesitamos conocer algunos conceptos de microbiología, cuando demos antiparasitarios de parásitos, de microbiología, que son temas muy importantes. Así que espero que ustedes recuerden, porque yo voy a entrar a hablar exclusivamente de los antibióticos, a diferencia de otras oportunidades donde realmente les hago alguna consideración, ¿cierto?, general. Acá voy a entrar directamente al llano, esperando que ustedes recuerden lo que son un examen directo de una secreción, lo que es un cultivo de una secreción, lo que es un antibiograma, lo que es la coloración de Gram y todas esas cosas. Yo, si no, quizás en la próxima clase les haga un pequeño repaso, pero para poder desarrollar todo este tema, que es bastante largo hoy, entro directamente a desarrollar el tema de los antibióticos. En primer lugar, vamos a ver, en la bolilla dice antibióticos de amplio espectro, antibióticos de espectro reducido, que es una clasificación muy común que hay en la asignatura, pero yo prefiero últimamente que se hablen directamente de los grupos de los antibióticos. Y entonces la primera diapositiva que vamos a ver es cómo se clasifican los antibióticos, porque eso es muy importante saber, y vamos a ver que los antibióticos se van a clasificar de distintas maneras en función, una de ellas, al lugar donde actúan. Y esto es una diapositiva que, si ustedes hacen una captura de pantalla, bueno, van a tener el video. Lo más importante es que realmente sepan que los antibióticos que vamos a ver hoy, en primer lugar, actúan sobre la pared celular. Ese dibujo que ustedes ven en el medio, lo que está representando es una bacteria. Y esa bacteria tiene, como cualquier célula del organismo, una membrana celular. Los antibióticos que vamos a ver hoy, los beta-lactámicos, actúan fundamentalmente sobre la pared celular. Pero ven que hay otros antibióticos que actúan sobre otros lugares. Por ejemplo, ustedes ven el DNA que tenemos todos, condición necesaria para la duplicación de nuestras células. Los gérmenes, las bacterias también lo tienen. Allí actúan las quinolonas, que vemos en la clase próxima. También vemos que para la secuenciación del ácido fólico, que es una sustancia indispensable para la síntesis del DNA, vemos que las sulfamidas actúan bloqueando distintos pasos a la formación de ácido fólico, motivo por el cual no hay síntesis de bacterias. Y ven ahí con una sigla 50S y 30S que explica lo que es el ribosoma. El ribosoma es esa estructura que tenemos todos en nuestras células en condiciones normales, y también lo tienen los gérmenes, y que sirve para el lugar donde se sintetizan las proteínas. El ribosoma tiene dos subunidades, que son la 30 y la 50S. Hoy vemos los aminoglucósidos que actúan, como dice ahí, sobre la 30S. Y la próxima clase vamos a ver otros que actúan fundamentalmente sobre la subunidad 50S. Y también, si nos alcanza el tiempo hoy, vamos a hablar de la rifampicina, que actúa sobre la RNA polimerasa. Ustedes recordarán, como cualquier otra célula del organismo, cuando nuestras células se duplican, la información sale del DNA. El DNA envía la información a través de una ARN de transferencia. Y ese ARN va a los ribosomas.
Y en los ribosomas es donde se va a copiar la información genética a través de la síntesis de las distintas proteínas. Entonces, hay antibióticos que actúan como la rifampicina. En realidad, hoy hablamos de primera clasificación de antibióticos del grupo de los beta-lactámicos. Por ende, son antibióticos que actúan sobre el esqueleto, sobre la parte de afuera, es decir, sobre la pared celular. ¿Cómo se clasifican los antibióticos beta-lactámicos? Bueno, los antibióticos beta-lactámicos se clasifican en 4 grandes grupos, que son el grupo de las penicilinas, el grupo de las cefalosporinas, los llamados carbapenémicos y los llamados monobactámicos. Vamos a ver que hay grandes diferencias entre cada uno de ellos, pero el primer grupo que es más importante es el grupo de las penicilinas, que es donde vamos a hablar. Es un grupo muy viejo, no les voy a contar la historia de la penicilina, están todos los textos, y es importante que ustedes sepan en concepto general que las penicilinas son bactericidas. ¿Qué significa bactericida? Que produce la lisis, es decir, produce la destrucción. El grupo de las penicilinas, no voy a entrar mucho en detalle, pero son, ustedes saben, los grupos más frecuentemente de antibióticos que se utilizan. Son de elección en muchas infecciones prevalentes, significa infecciones comunes, otitis, bronquitis, neumonía, faringitis. Tienen pocas reacciones adversas, aunque hay una muy grave que es el shock anafiláctico conocido por todos, y en general tienen un bajo costo, cosa que no comparten todos los miembros de este grupo. Y entonces, como hablamos de bactericida, vamos a ver en este gráfico qué es bactericida y qué es bacteriostático. Bactericida es aquello que produce la lisis, la destrucción de una bacteria. Eso es ser bactericida. Y bacteriostático es aquella circunstancia en la que se impide la multiplicación de las células. Es decir, las células a las largas se van a morir, me refiero a las bacterias. Pero lo que hace cuando un antibiótico es bacteriostático es que inhibe la multiplicación de ellos. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque en nuestras infecciones es común muchas veces emplear, depende de la gravedad, antibióticos que tendrán una acción bactericida, o bien en otros casos se puede, siempre es lo ideal que sea bactericida, pero muchas veces se emplean antibióticos que tienen una acción bacteriostática, como el caso, ahí marca la tetraciclina y muchos de los antibióticos que vemos en el tratamiento de la tuberculosis. La penicilina es bactericida. Ahí le demuestra en una curva donde en la horizontal, en la abscisa, está el tiempo, en la vertical el número de bacterias viables por mililitro, es decir, esto se hace a los fines de investigación en el laboratorio. Se cuenta el número de bacterias viables y vemos la curva de crecimiento que tiene un cultivo sin antibiótico, que tiene la forma de una S itálica, parecida, ¿no es cierto?, a la curva dosis-respuesta de un fármaco. ¿Qué pasa cuando se le agrega un antibiótico? Automáticamente cae la concentración porque se produce la lisis, mientras que cuando el antibiótico es bacteriostático no va a tener la misma acción. Entonces, ahí dice abajo que bacteriostático inhibe el crecimiento, pero no reduce el número de bacterias. Inhibe el crecimiento, pero no reduce el número de bacterias. Mientras que si es un efecto bactericida el antibiótico, va a reducir el número de las bacterias viables, que es la forma en que controlamos una infección. Otro concepto que es importante que ustedes tengan en cuenta siempre es lo que se llama el efecto EPA o efecto posantibiótico, que es algo que nosotros muchas veces lo vemos en la práctica habitual y no lo sabemos. Es común decir, me olvidé de tomar el antibiótico, me olvidé de tomar, no lo cumplí regularmente al tratamiento, y lo mismo vemos que hay una curación de la infección. Esto se produce porque siempre hay un efecto posantibiótico. El efecto posantibiótico es muy importante y es un periodo de tiempo en el cual, si bien ya no hay contacto con el antibiótico por parte de esas bacterias, lo mismo no hay multiplicación. Es decir, el número de bacterias viables, como ustedes ven en la horizontal amarilla, está realmente detenido y ya no hay antibióticos. Esto es lo que explica entonces por qué muchas veces nosotros nos encontramos, como les dije anteriormente, pacientes que dicen, pero yo no cumplí bien, qué bueno que es el antibiótico. Todos los antibióticos
Todos los antibióticos tienen un efecto postantibiótico que puede ser variable en función de algunos de ellos. Algunos serán más y otros serán menos. ¿Cómo se clasifican los antibióticos del grupo de las penicilinas? Esto es pregunta de examen, esto es pregunta de final, esto es pregunta de la práctica diaria, en fin, así que presten mucha atención. Se clasifican en el grupo de las benzilpenicilinas, como la penicilina G sódica, la penicilina G procaína, la penicilina G benzatínica y la penicilina B o fenoximetilpenicilina. Son todos antibióticos sumamente conocidos. De esto, la penicilina G sódica es la que es perfectamente conocida quizás por todos ustedes. Viene para ser administrada por vía intramuscular, por vía endovenosa, ¿sí? A diferencia de la penicilina B o fenoximetilpenicilina, que es la única de las penicilinas de este grupo que es de administración por vía oral. El otro grupo va a ser el de las penicilinas resistentes a las penicilinasas, y acá nos quedamos un segundo. ¿Qué son las penicilinasas? Las penicilinasas son una serie de enzimas que van a tener como particularidad la de romper el esqueleto beta-lactámico que constituye la columna vertebral del antibiótico. Entonces, todos los gérmenes tienen mecanismo de resistencia. Las penicilinas tienen a las penicilinasas, y las penicilinasas son la meticilina y la oxacilina. La meticilina ya no se comercializa más, se empleaba en los discos de antibiograma para ver el grado de resistencia que tenían los antibióticos. Entonces, penicilinas resistentes a las penicilinasas son la meti y la oxacilina. El tercer grupo es el más conocido por todos ustedes, que es el de las aminopenicilinas o de amplio espectro, que están constituidos por la ampi y la moxicilina. La metampicilina y la vacampicilina ya no están comercializadas. Yo opté por dejarlas porque en materia de antibióticos, a veces son retirados del mercado, después compran otros laboratorios y las comercializan. Entonces, yo lo que quiero que se acuerden de la ampicilina y la moxicilina, pero las otras no están. Y por último, el cuarto y último grupo es el grupo de las penicilinas antipseudomonas, que están representados por la carbenicilina, ticarcilina, piperacilina y mendocilina. En mi época de médico recién recibido, usábamos mucho la piperacilina, la mendocilina, la carbenicilina, no tanto la ticarcilina. Ahora creo que queda solamente la carbenicilina y la piperacilina también. Las otras cuestan más conseguirlas. Estos son los 4 grandes grupos de antibióticos que se dividen a las penicilinas. Acá vamos a ver cómo es el mecanismo por el cual actúan. Nosotros dijimos que los beta-lactámicos actúan sobre la pared celular. Ustedes ven el esqueleto de lo que sería la bacteria. Adentro, en la parte blanca, es el núcleo de la bacteria, donde está el DNA que dijimos. Esto es lo mismo lo que sucede en cualquiera de nuestras células normales. El DNA sale la información a través del RNA mensajero, ¿no es cierto? Y el RNA mensajero va a los ribosomas y ahí se hace la copia, porque llega la información para realizar la síntesis o la inhibición de determinadas proteínas. Bueno, pero acá las penicilinas no actúan de esa manera, sino que actúan, como dice abajo, sobre la pared celular. Y lo que van a hacer sobre la pared celular es alterar la estructura de la pared celular de los péptidos glicanos, que son una serie de sustancias que forman parte de la pared celular. Entonces la pared celular se hace más defectuosa y de esa manera no puede resistir los cambios osmóticos que hay entre el medio extracelular y el medio intrabacteriano. Entonces se produce la lisis de las bacterias por esa acción, como les dije, que ocurre en ese lugar. Esto es más o menos lo mismo, simplemente que lo que va a diferenciar es un poquito la estructura de las bacterias gram negativas. Ustedes saben que las bacterias gram negativas, hay bacterias gram negativas, hay cocos, eso yo doy por entendido que ustedes lo saben. Las bacterias gram negativas son un poco más resistentes con el temor, son las que causan las famosas infecciones intrahospitalarias en los hospitales. Y son más resistentes porque la estructura es distinta. Tienen una membrana citoplasmática
qué es lo que está por dentro de la pared celular, y eso es lo que lo diferencia de los gram positivos que no tienen. Entonces, por eso es que hay una mayor resistencia muchas veces a que actúen los antibióticos, porque está la constitución cambiada. Y ahí lo que trata de ver es una serie de canales que son los llamados PDP. Eso donde dice porina, son canales por donde se van a unir los antibióticos. Y PBP significa Protein Binding Penicillin. Protein Binding Penicillin, es decir, lugar proteína de unión a la penicilina. Esos son los llamados PBP que están ahí en la membrana citoplasmática, y es lo que es importante que ustedes entiendan. Yo me conformo con que me digan que es más resistente el bacilo gram negativo porque su estructura, o sea, tiene un cambio estructural que es diferente al otro, yo ya me conformo. ¿Está? Pero es lo que es importante para que ustedes sepan. ¿Cuál es el espectro antimicrobiano? Las llamadas bencilpenicilinas, cuyo prototipo, la penicilina gesódica, tiene como prototipo a los cocos aerobios, gram positivos, y a los gram negativos y anaerobios, excepto el Bacteroides fragilis. Es muy útil para el treponema, de ahí es que la droga de elección que hay en el tratamiento de la sífilis. Dentro de los cocos aeróbicos gram positivos, por ejemplo, están el estafilococo aureus. El estafilococo son la forma de los llamados diplos, o sea, tipo granos de café, son dos, a diferencia de los estreptococos, que son bajo la forma de cadenas, los neumococos que están más como agrupados. Todos esos son gram positivos y, por ejemplo, un coco gram negativo es lo producido por la Neisseria meningitidis, por la Neisseria gonorrhoeae, que produce la gonorrea. Siempre estos pueden ser aerobios o anaerobios. Aerobios cuando se producen, crecen en presencia de oxígeno, y los anaerobios son cuando se producen en ausencia de oxígeno. Una gangrena tiene una infección por gérmenes anaeróbicos, porque en la gangrena hay muerte, hay destrucción tisular, y lo mismo se multiplican algunos gérmenes. Entonces esos gérmenes son los llamados anaerobios. ¿Dónde hay anaerobios? En condiciones normales tenemos gérmenes anaerobios en la cavidad bucal, ¿sí? Algunos gérmenes, pero principalmente están en el tubo digestivo, son los que aparecen muy frecuentemente en las heridas de la cavidad abdominal con la lesión del tubo digestivo, colon, en la región perineal, etc. Entonces, las bencilpenicilinas son muy efectivos para los cocos aerobios gram positivos, como por ejemplo los neumococos, los estreptococos. No son tanto para los estafilococos, como vamos a ver más adelante, y para los anaeróbicos, excepto el Bacteroides fragilis. Cuando uno tiene una lesión dentaria y va al odontólogo, y el odontólogo va a hacer un tratamiento de conducto o la remoción de una pieza dentaria porque tiene un absceso, en la cavidad bucal se tratan de cubrir también gérmenes anaeróbicos, y por eso se da muchas veces ampicilina o amoxicilina. O en la neumonía, por ejemplo, de los pacientes alcohólicos, cuando están en coma, se pasaron con la bebida, hicieron una neumonía aspirativa, uno pone como parte del tratamiento penicilina porque tiende a acudir a los gérmenes aeróbicos. El segundo grupo, el de las aminopenicilinas, dijimos que eran la AMPI y la amoxicilina, conocido por todos ustedes, y ellas son más activas que la penicilina G sobre el enterococo. Miren, hay gérmenes que por su sola presencia significan asociación de antibióticos. Repito, hay gérmenes que por su sola presencia significan asociación de antibióticos. Uno de ellos es el estafilococo aureus, el otro es el enterococo. El enterococo, que es el coco por excelencia, que está localizado en el tubo digestivo, ¿sí? Es muy sensible a la ampicilina, pero necesita habitualmente de la gentamicina o de otro aminoglucósido para tener un gran sinergismo y producir, lógicamente, el control de la infección. Y después teníamos el grupo de las antipseudomonas, como son la temible pseudomona aeruginosa, que es el bacilo gram negativo por excelencia del medio intrahospitalario, que tiene una alta tasa de mortalidad, que de por sí nosotros lo tenemos colonizados en el organismo cuando
quedamos internados, después de las 48 horas nuestra flora, nuestra fauna, digamos, cambia porque cambian los gérmenes de la institución donde estamos y se colonizan. Si somos un huésped inmunodeprimido, como por ejemplo una diabetes, como por ejemplo un cáncer, un tratamiento en quimio, una insuficiencia renal, todas las condiciones que son de inmunosupresión pueden predisponer a que desarrollemos una infección de estas características. La antipseudomonas está más representado por la carbenicilina, la ticagrelina, la meslocilina, fundamentalmente, recuerden uno de ellos. Y acá entonces tenemos el grupo de los inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Qué pasa con los inhibidores de la beta-lactamasa? Les había explicado que en condiciones normales, cuando tenemos una infección por una Escherichia coli, por una Klebsiella pneumoniae, por una Klebsiella oxytoca, por cualquier otro germen, lo que va a hacer muchas veces ese germen es producir una enzima que se llama beta-lactamasa y cuya función es destruir a la columna vertebral del grupo de los beta-lactámicos, que es el anillo beta-lactámico. Entonces, como se destruye, nuestro antibiótico es ineficiente para el control de esa infección. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha creado una serie de inhibidores para las beta-lactamasas que son producidas por esos gérmenes. Y son tres fundamentalmente: el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, que son los tres que se conocen. El ácido clavulánico viene en asociación, como ustedes saben, con la AMPI y fundamentalmente con la amoxicilina, lo que hace es encarecer el costo. Tiene la combinación de ambos, es una combinación habitualmente bien tolerada, hasta un cierto punto, porque hay un 20% o un 30% a veces de pacientes que tienen molestias gastrointestinales y que obligan a la suspensión del tratamiento. Siempre que ustedes den o estén ante un paciente que está tomando AMPI o amoxi más un ácido clavulánico más un inhibidor de la beta-lactamasa, que es el ácido clavulánico, interróguenle por los problemas digestivos, porque habitualmente va a tener problemas digestivos. Puede haber náuseas, puede haber vómitos, distensión, diarreas, y a veces las diarreas son tan importantes que obligan fundamentalmente a la suspensión de la medicación. Otra de las características es que las reacciones adversas, ahí está un promedio del 10%, en realidad se ha descrito últimamente valores más altos, y lo que es importante que ustedes sepan es que el uso racional de medicamentos, que es un emblema que tendríamos que tener todos, porque los antibióticos son lamentablemente muchas veces usados en forma irracional, solo deben usarse ante los gérmenes productores de beta-lactamasas. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener un aislamiento del germen que produce nuestra infección. En segundo lugar, tenemos que tener el cultivo correspondiente con su respectivo antibiograma. Y por último, tenemos que tener la certeza de que produce resistencia porque hay producción de beta-lactamasa. Sin embargo, ustedes verán muchas veces que cualquiera puede consultar, un ejemplo, por una infección urinaria, cualquiera de ustedes, y el médico muchas veces le da la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico. Y ni siquiera se hizo un cultivo de si esa infección urinaria era real o no, no se aisló que era una Escherichia coli o una Klebsiella, y a lo mejor era el primer episodio que tenía. Distinto sería cuando se cumplen otras circunstancias, como por ejemplo son cuando uno está internado o tiene varios episodios de infección diaria. Entonces empíricamente uno podría tomar, digamos, la flexibilidad de dar una combinación de ácido clavulánico con el tipo de sulbactam. ¿Está? Muy bien. Entonces, vamos a ver algo de resistencia bacteriana. Bueno, todos los antibióticos son capaces de producir resistencia bacteriana, totalmente todos. Los mecanismos son distintos. El más importante es la producción de la beta-lactamasa y el otro es la modificación del lugar de unión. El PBP era el lugar de unión, Protein Binding Penicillin, significa lugar de unión, y es particular del neumococo, y por supuesto el bloqueo del transporte de las porinas, que eran los canales por donde pasaban, es un concepto sumamente importante a tener en cuenta. Vamos a estudiar un poquito la farmacocinética. Como son varios
varios antibióticos de esos 4 grupos, hay diferencias en las farmacocinéticas. La absorción puede ser oral, parenteral, tienen interacción con los alimentos. Y ahí me detengo. Las penicilinas tienen interacción con los alimentos. Las penicilinas, cuando ustedes lo van a dar por vía oral, obviamente, si lo van a dar por vía intramuscular, una penicilina gesódica o por vía endovenosa, no hay problema de interacción con los alimentos. Se sobreentiende que se refiere a la forma de presentación oral. Entonces, lo que es importante es que ustedes sepan que todas las penicilinas tienen interacción con los alimentos. Motivo por el cual cuando una droga tiene interacción con los alimentos, siempre se debe dar 1 hora antes de las comidas o bien 2 horas después de las comidas. Repito, todas las penicilinas tienen interacción con los alimentos, motivo por el cual es de buena práctica dar 1 hora antes o bien 2 horas después de las comidas. La excepción es la amoxicilina. Por eso nosotros siempre damos amoxicilina dentro de otras. Hay otras también diferencias, pero no tiene interacción con los alimentos. Si no, tenemos que hacer un cambio en el horario. Eso es fundamental que ustedes recuerden. En cuanto a la circulación, el porcentaje por el que se unen a las proteínas es variable. La amoxicilina se une en un porcentaje muy bajo de un 20%, pero por ejemplo la cloxacilina lo hace en un porcentaje muy alto. Eso es variable para cada una de ellas. La distribución, es decir, cómo llega a los tejidos del organismo, es muy buena. Llega perfectamente bien a la pleura, llega bien, por eso se da cuando llega a la pleura en las neumonías. Cuando llega, pasa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro, al líquido cefalorraquídeo, es fundamental que llegue bien para poder darle una meningitis. Llega, pasa a la placenta, llega bien a la sinovial, es decir, tiene una buena concentración en todos los tejidos del organismo. Y la eliminación es fundamentalmente renal en el 70%, pero también se eliminan por la bilis, como el caso de la ampicilina, la piperacilina y la meclocilina. Le voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan la diferencia. Si un paciente tiene una litiasis, es decir, un cálculo, una piedra, como se dice vulgarmente, yo ahora, de ahora en más, es litiasis al personal de salud. Si tiene una litiasis en la vía biliar, en el colédoco, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada el colédoco? Si tiene una litiasis allí, ¿qué va a pasar? La bilis que se produce en el hígado no va a llegar al duodeno y no va a llegar al intestino, motivo por el cual se va a dilatar. Y los gérmenes que tenemos va a hacer que se altere la relación y las presiones que hay, se van a lesionar las células que están revistiendo la mucosa y lo más probable es que nos aparezca una infección. Así como la litiasis produce dentro de la vesícula una infección que se llama colecistitis, nosotros acá tenemos un síndrome coledociano, es decir, una litiasis o puede ser un tumor dentro del colédoco y eso es un cuadro grave, muy grave con una alta mortalidad. Hay que usar antibióticos y el cirujano tiene que descomprimir la vía biliar. Caso contrario, tendremos una sepsis y seguramente sobrevendrá o progresará a la muerte. Entonces, ¿qué se elige en ese caso? Si yo sé que tengo una infección en la vesícula biliar y tengo una infección en el tracto del tubo digestivo, es decir, en la vía biliar, el colédoco, voy a usar fundamentalmente ampicilina. Por eso es que en la sala de cirugía, por eso es que en el postoperatorio de cirugía abdominal casi siempre se usa ampigenta, que es un antibiótico viejísimo los dos, pero sumamente útil y racional. Entonces se puede usar la ampicilina o, si tenemos más dineros, la piperacilina porque es muy cara, o la meclocilina que creo que ya no hay laboratorio que la comercializa por una cuestión de costo. Entonces siempre la farmacocinética es importante porque va a significar que el médico racionalmente va a estar dando el antibiótico en función a la patología que tiene el paciente. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, son hipersensibilidad. Ustedes pueden recordar fácilmente que las penicilinas dan desde un RAS, pasando por una urticaria, hasta el shock anafiláctico. Es muy conocido el shock anafiláctico, no es muy frecuente, felizmente, pero es sumamente grave. Y si nos toca en un medio rural o un medio con gente poco entrenada, habitualmente cuesta la vida al paciente.
Las otras son las gastrointestinales, y dentro de las gastrointestinales ahí dice glositis. Glositis es la inflamación de la lengua. Ustedes saben, y es común que se van a encontrar con pacientes que están tomando antibióticos y tienen, dice, miren que tengo mi lengua lastimada. Eso se llama glositis, pero da muchas otras manifestaciones, náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Son comunes en los antibióticos de la penicilina eso. Hepáticas porque pueden dar colestasis, elevación de las enzimas hepáticas. Las hematológicas son muy interesantes porque da anemia, produce leucopenia. La leucopenia, que es la disminución de los glóbulos blancos, es una característica bastante común a todos los antibióticos. Y también da manifestaciones hidroelectrolíticas que tienen una importancia fundamental en el caso de los pacientes que tienen patología cardíaca como una insuficiencia, por ejemplo, cardíaca, que están a la espera de trasplantes o que están internados, porque tienen una alta cantidad la penicilina de 1000 equivalentes de sodio por cada ampolla. Entonces, si uno tiene que usar penicilina G sódica, ¿sí? Cada 4 horas o cada 6 horas, puede ser un aporte de sodio que tiene al paciente y eso no ayuda para que se realmente controle eficazmente una insuficiencia cardíaca. Entonces, por ese motivo es importante decir que las penicilinas significan siempre un aporte de sodio extra. Esto es una hipernatremia, una hipopotasemia, y también está descrito en cefalopatías como mioclonías, coma, convulsiones. Esto hay que tenerlo en cuenta en los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, que son epilépticos o que tuvieron convulsiones previas. Uno tiene que pensar el riesgo y el beneficio porque como reacción adversa puede precipitar la administración convulsiones. Le doy un ejemplo para que sea más claro. Si uno tiene una meningitis, de por sí la meningitis o una encefalitis, meningitis es pus o gérmenes en la cavidad del líquido cefalorraquídeo, allí es estéril el líquido cefalorraquídeo, nuestros líquidos del organismo son estériles. Si tenemos allí que cubre la meninge, tenemos una meningitis. Ahora podemos tener una encefalitis y cualquiera de las dos, o la meningitis o la encefalitis, puede producir convulsiones. ¿Cómo se trata o qué antibióticos? Hoy usamos otros, pero antes en mi época usábamos mucho la penicilina a dosis altísima y muchas veces los pacientes pueden tener convulsiones o por la meningitis o como una reacción adversa a la medicación. Este es un caso de experiencia personal propia en el Hospital Central de una paciente joven que estaba en la terapia intensiva por una infección. Ustedes ven una pierna, la del lado derecho es una pierna mucho más tumefacta, voluminosa, ¿sí? Tenía una infección y miren lo que era la raíz del muslo. Esa lesión fue progresando, por supuesto, hasta la parte de la región prácticamente llegó al omóplato, finalmente murió, por supuesto, y nosotros le usábamos en eso penicilina a las dosis más altas. Eso le quería decir. ¿Cuál es la dosis más alta de penicilina? La penicilina se expresa en unidades internacionales. Se expresa en unidades internacionales. Es 300.000 unidades por kilo de peso corporal. Eso es muy importante que ustedes sepan para aplicar. Y fundamentalmente va por vía central cuando se emplea a dosis altas. ¿Qué cuidado de enfermería tienen que tener con la penicilina? La vía oral, recuerden, siempre está contraindicada en presencia de vómitos o alteraciones del peristaltismo. Eso es típico. Ustedes dirán en la sala de cirugía, bueno, pero si te operan la vesícula te queda un hilio, pero te dan por vía parenteral. No te van a dar ampicilina en comprimido, te van a dar ampicilina por vía parenteral. ¿Está? Entonces, siempre que ustedes vean o un lactante que tiene un problema menor, si tiene vómitos o si tiene muchas náuseas o tiene distensión abdominal y sospecha, no se puede dar un jarabe, no se puede dar un comprimido. Siempre hay que extremar la precaución en la primera administración de penicilina. Siempre suelo decir, cuando uno no tiene contacto con un germen, todo germen puede producir una lesión alérgica. Y no es lo mismo que se produzca una lesión alérgica con un fármaco de vida media corta que uno de vida media larga. La penicilina G-benzatínica tiene vida media larga, 21 días.
La penicilina G sódica tiene vida media corta de 4 a 6 horas. No es lo mismo tener una anafilaxia, no es lo mismo tener una reacción alérgica por una de vida media corta que por una de vida media larga. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una reacción anafiláctica o una reacción de hipersensibilidad o de alergia, o con el término que ustedes quieran, ¿cuál es la primera medida de tratamiento? Es retirar la medicación que damos. La pregunta es, ¿cómo retiramos cuando damos un fármaco? No existe mecanismo. Sí, tenemos que esperar la vida media. Vamos a contrarrestar con una serie de medidas, pero fundamentalmente lo que debemos tener en cuenta es que cuando hacemos con una vida media larga, como una penicilina benzatínica, la situación es mucho más grave porque continuamente durante 2 semanas tenemos fármacos circulando tranquilamente. Siempre es importante tener en cuenta que los fármacos, muchas veces les dije que la penicilina tiene una alta concentración en sodio, y ustedes saben que el sodio es una sustancia hipertónica, entonces tienen que cuidar la tromboflebitis cuando se usa la vía endovenosa. De ahí que muchas veces se prefiere usar la penicilina cuando es en dosis altas por vía central, vía venosa central, para evitar esto. Y yo suelo decirles también muchas veces que es importante recordarles que el lavado de manos está a la orden del día antes de la administración de cualquier medicación. Eso es importante, no como un alumno una vez me dijo que para qué se iba a lavar las manos si estaba dando antibióticos y los antibióticos mitigan las infecciones, que no eran necesarios. Los gérmenes que llevamos en las manos son un tipo distinto muchas veces de la infección que tiene el paciente. Yo en las manos llevo un estafilococo aureus, en las manos llevo un estafilococo epidermidis, y sin embargo estoy manipulando una sonda de un paciente internado que tiene una infección urinaria, una cistitis, una pielonefritis por una Escherichia coli. Yo estoy agregando contaminación. Entonces, siempre el lavado de manos es importante para extremar todas las medicaciones. Recuerden que la vía intravenosa produce dolor o irritación, eso es muy conocido. Y finalmente, la administración intravascular de los los llamados penicilina la penicilina G benzatínica es muy importante y hay que prevenir el daño muscular. Por eso existe una técnica adecuada que ya es por todos conocida, así que yo no me quiero explayar, pero sí les quiero mostrar una foto de una experiencia de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de Corrientes, donde lamentablemente sucedió lo peor, y fíjense que se puso una inyección intramuscular, se lesionó el paquete vasculonervioso y se producen alteraciones tróficas que incluyen hasta incluso el hueso. Eso es producido, esto fue publicado en una revista, ¿sí?, de pediatría del Hospital Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, y es lo más nefasto que hay, penicilina benzatínica que toque el torrente sanguíneo. El segundo grupo que vamos a ver es el grupo de las cefalosporinas. Con respecto al grupo de las cefalosporinas, la cosa es parecida y ya empieza a ser distinta. Parecida en cuanto al mecanismo de acción, distinta a que el costo del medicamento no es lo mismo de la ampicilina que las cefalosporinas, como vamos a ver. Las cefalosporinas también son bactericidas, son de segunda elección en numerosas infecciones, tienen pocas reacciones adversas, pero tienen un costo elevado. Hoy en día todos conocemos algunas cefalosporinas y sabemos el costo de los medicamentos, así que yo no voy a entrar en detalles. Tenemos que se clasifican en función a las generaciones, es decir, al orden en que fuera apareciendo. La de primera generación por vía oral es la cefalexina, cefadroxilo y cefaladrina. Ustedes tienen que acordarse de la cefalexina. La cefalexina es el antibiótico que hay casi siempre en los hospitales, o por lo menos había, porque hoy en día con los costos que subió todo ya cuesta conseguir. Y el cefadroxilo es la cefalosporina de primera generación por vía oral que tiene una vida media larga. Por eso está ahí. Cefradina creo que no hay más, no lo busqué esta mañana, pero cefalexina sí y cefadroxilo. La cefalexina se da cada 6 horas, cada 8 horas, ¿sí? Pero el cefadroxilo se da cada 12 horas, porque tiene una vida media larga. Y lo de tipo parenteral son la cefalotina clásica que hay en el hospital y la cefazolina. De vuelta, la cefalotina es de vida media corta, la cefazolina es de vida media larga.
Los de segunda generación que aparecen después del año 70 son por vía oral el cefaclor y por vía parenteral la cefoxitina, que son los que están actualmente. Cefuroxima y ceprosil son importantes, pero tienen un costo alto. Ustedes van a averiguar el costo. Yo, como son los más conocidos, no les voy a poner el costo, porque eso seguramente va a ser tarea para el trabajo práctico de ustedes. Y las de tercera generación, que son las del 80 en adelante, ¿sí? Cada 10 años más o menos tenían. Por vía oral prácticamente está el cefixime, el ceftibuten, y por vía parenteral el cefotaxime, la ceftriaxona, ceftisocima, ceftazidima, cefoperazona. En la actualidad cuesta muchísimo conseguir. La que hay sin lugar a dudas es la ceftriaxona. La primera de ellas era la cefotaxime, que tenía una vida media larga, y la ceftriaxona es la que tenía la vida media larga. Realmente es importante que ustedes sepan. Y también las de cuarta generación que salieron después del 95 son dos, el cefpirone y el cefepime, que se dan en honrosas excepciones para gérmenes muy resistentes a otros antibióticos. ¿Cuál es la importancia de estas generaciones? No es solamente el año de producción, sino que el espectro bacteriano cambia. Las cefaloporinas de primera generación son muy efectivas contra los gérmenes llamados del grupo de los estafilococos aureus, los que son sensibles a los estafilococos, mientras que la cefaloporina, a medida que va pasando a los de segunda generación y los de tercera generación, son mucho más sensibles o son más específicos, digamos, para las cefaloporinas de tercera generación. Les doy un ejemplo. Si ustedes tienen una infección por una herida cortante, por un traumatismo casero o por caída en la vía pública y se nos infectó, lo más común es que, como estamos hablando de una lesión de piel, el germen más productor sea un estafilococo, sea un estreptococo, sería lo más habitual. No sería común que uno tenga una Klebsiella o que tenga una Escherichia coli en la mano, ¿sí? Porque habitualmente es flora de piel. Ahora, cuando nosotros tenemos una cistitis, cuando tenemos una pielonefritis, cuando tenemos una infección de la cavidad abdominal, lo más probable es que tengamos gérmenes que son bacilos gram negativos, motivo por el cual la elección allí son las cefaloporinas de tercera generación. Habitualmente en el hospital tenemos pacientes que entran, y les doy un ejemplo de un solo caso. Un paciente con una infección urinaria que tiene una cistitis o que tiene una pielonefritis. Pielonefritis es el riñón, lo que se inflamó porque tiene litiasis en el uréter. Entonces, como la orina se produce en el riñón, no llega a la vejiga porque hay una litiasis en el uréter, se va a dilatar la vía urinaria y se va a infectar. Eso va a ser una pielonefritis. Entonces, ¿qué hace? Si no nos pueden resolver quirúrgicamente, empezamos con los antibióticos. Allí no vamos a empezar con una cefaloporina de primera generación. ¿Por qué? Porque en la orina lo más común es las infecciones por Escherichia, por Klebsiella, por cualquiera de los gérmenes negativos. Entonces allí vamos a poner un antibiótico de tercera generación. ¿Pero qué pasa? Podemos mejorar inicialmente, no se resuelve el tema de la litiasis y después nuevamente tenemos un segundo episodio, un tercer episodio, y así podemos tener varias veces episodios de infección urinaria y se va creando resistencia porque nuestro cuerpo ya está en contacto con esos antibióticos. Entonces, en esos casos, ahí vamos reservando para cuando tengamos una complicación más grave, como sería la sepsis, la hipotensión, el cuadro de shock, ¿sí? Habitualmente allí vamos a recurrir a las cefaloporinas de cuarta generación como el cefepime. El problema es el costo de estos medicamentos. Acá está lo que les había terminado de decir. El espectro antibacteriano, coco gram positivos, primera, segunda y algunas de tercera generación. Esto es algunas, es decir, si uno toma una cefotaxime, siempre tiene que saber que puede ser perfectamente eficaz para un estafilococo de la calle, no un estafilococo intrahospitalario. Las de segunda generación sirven para los hemófilos influenza, que son los que producen la otitis, la sinusitis, los abscesos, y las enterobacterias siempre van a ser, como les dije, tercera generación, lo ideal, luego el de segundo y en menor grado una de primera generación. La pseudomonas aeruginosa, germen intrahospitalario con una alta tasa de mortalidad,
solamente las de tercera generación y en asociación. Pseudomonas es un germen que por su implicancia necesita sinergismo, es decir, necesita 2 o más antibióticos. Siempre, recuerden, estafilococo del hospital, 2 antibióticos. Enterococo, 2 antibióticos. Pseudomonas, 2 antibióticos. No usen uno solo porque realmente van a tener serios problemas. En cuanto a la farmacocinética, bueno, son por vía oral, por vía intramuscular. La vía endovenosa de la mayoría de las cefaloporinas es de elección. En cuanto al metabolismo, es importante que tengan en cuenta que no tienen habitualmente un metabolismo muy importante. Hay grandes diferencias entre algunas de ellas. La unión a las proteínas también pasa algo parecido a lo que pasaba con las penicilinas, es dispar, son numerosas drogas, y la eliminación de ellas es fundamentalmente por vía renal. Esto sí es importante, hay que ajustar la dosis en la insuficiencia renal, motivo por el cual uno de los cuidados de enfermería va a ser controlar la diuresis de estos pacientes. Y también tenemos una eliminación biliar, como dijimos, la ceftriaxona. La ceftriaxona, que es el más conocido, ¿sí? Que ahora vamos a ver la vida media larga, tiene un 50% de eliminación por vía biliar y un 50% de eliminación por vía renal. Por eso es uno de los antibióticos más usados, aparte porque tiene una vida media muy larga de 8 horas, y cuando la vida de las cefaloporinas no es más de 1 a 2 horas, y algunas no llegan ni siquiera a la hora de vida media. Entonces, acá está la vida media, como les dije, les voy a dejar esto, no les pregunto yo la vida media, salvo de la cefalexina, porque cefalexina hay en todos lados, ¿sí? Y el cefadroxilo les dije que se da cada 12 horas, y acá me quiero detener para explicarles el por qué. ¿Cómo es posible, dirían ustedes, entonces, que la cefalexina que tiene no alcanza a la hora de vida media, o si querés, 1 hora de vida media, y el cefadroxilo tiene 1,1 de vida media? ¿Por qué la cefalexina tenés que dar cada 6 horas o cada 8 horas y por qué el cefadroxilo tenés que dar cada 12 horas? Es la pregunta lógica que cualquiera de ustedes se haría. La respuesta es la siguiente. Tan alto es el pico que produce, tan alto es el pico que se produce de concentración sérica con las cefaloporinas, que después, por más que venga descendiendo, el nivel es útil para el cefadroxilo después de las 10 horas. Por eso se da 2 veces por día. Mientras que para la cefaloxina el nivel cae muy antes, motivo por el cual se necesita el refuerzo de las dosis. Entonces ahí viene la premisa de que, como veníamos diciendo, la vida media es importante para la posología, y la posología era la rama de la farmacología que estudiaba las dosis. Sí, es un concepto muy importante, pero no es el único. Y acá tenemos el ejemplo de lo que pasa con las cefaloporinas, que son 2 cefaloporinas que tienen prácticamente la misma vida media, pero tienen un pico tan alto que realmente permiten de que uno sea un refuerzo necesario a las 6 horas y el otro a las 12 horas. Conclusión, no siempre la vida media es el único parámetro a tener en cuenta para hablar de la posología de las drogas. Las de segunda generación tienen un poquito más larga la vida media, como ustedes ven ahí, entre 1 y 2 horas. Las de tercera generación, cefixime 3,7 horas, certibuten, cefodoxime 2,2, es decir, se va dando más largo, pero todas ellas tienen la particularidad de tener un pico tan alto que inhiben el desarrollo del crecimiento bacteriano, lo mismo, y el cefotaxime de 1,1 hora y la ceftriaxona de 8 horas. Eso es lo que habitualmente uno pregunta mucho, porque la ceftriaxona es la única cefaloporina que tiene vida media larga, 8 horas. Y sin embargo, se puede dar cada 24 horas por el mismo mecanismo que tienen las cefaloporinas de primera, o a veces en infecciones severas cada 12 horas. A ver, todo depende del lugar donde estemos infectados. Si tenemos una meningitis, es una enfermedad muy grave, es seria, produce una alta tasa de mortalidad. Ahí no vamos a poner una ceftriaxona cada 24 horas. Habitualmente vamos a poner cada 12 horas y vamos a poner dosis altas porque necesitamos que pase la barrera hematoencefálica y vamos a reforzar. Ahora, si tenemos, por ejemplo, otro tipo de infección, como una infección urinaria, una
cistitis recidivante, vamos a poner cada 24 horas, o si tenemos una neumonía, sabiendo que llega bien al líquido pleural, vamos a darle también a lo mejor cada 24 horas. Entonces, la pregunta que suele ser es, ¿cuál es la cefalosporina que tiene vida media más larga? Y la respuesta es la ceftriaxona, que es de 8 horas. Las respuestas, las reacciones adversas son prácticamente las mismas que la de la familia de la penicilina. Esto es importante tener en cuenta. Siempre evite las reacciones nefrotóxicas, es decir, mire con qué otras drogas uno da. Y es importante que ustedes sepan las reacciones adversas, sí es importante. Y siempre uno pregunta, ¿por qué? Porque tan importante es que es el cuidado de enfermería que ustedes tienen que hacer. Entonces, si saben que hay nefrotoxicidad, tendrán que ir a cuidar el control de la diuresis. El tercer grupo es el grupo de los carbapenémicos, que está representado por el imipenem, el meropenem y el ertapenem. El costo de esto no les voy a decir, pero radica fundamentalmente, es un costo muy, pero muy elevado. Ustedes seguramente me van a decir en el trabajo práctico cuánto sale una ampolla de esto. El espectro antibacteriano es muy amplio. Estos son antibióticos que vienen para ser administrados por vía parenteral. No hay comprimidos y tampoco se utilizan en el tratamiento de las infecciones comunes, sino las infecciones polimicrobianas, porque también podemos tener infecciones por estáfilo y por Escherichia coli. No es solamente la infección que podemos tener por uno o por otro. Y también, como les dije, esos pacientes que tienen posoperatorios complicados de cirugía abdominal, que tienen PUC, que se les deja el abdomen abierto, que se les pone la malla, que se cura cada 48 horas, que hacen insuficiencia renal, que mejoran, que pasan a las salas, después vuelven a terapia. Para estas infecciones serias, entonces usamos habitualmente los carbapenémicos, como el caso del imipenem. Es importante que ustedes sepan que la vía de administración, como les dije, es una vía endovenosa y se combina el imipenem con la cilastatina, y la cilastatina es una sustancia que se produce para inhibir al metabolismo que tiene a nivel de los túbulos renales, que hace de que prácticamente tenga una vida media muy corta, y entonces por eso se le asociaba a la cilastatina. El imipenem es muy utilizado porque tiene baja unión a las proteínas. Y si yo le dije a ustedes que los pacientes que tienen posoperatorio prolongado, cirugías, por herida, por la causa que ustedes quieran, habitualmente el paciente no come. Entonces, habitualmente el nivel de proteinemia baja en la sangre, disminuye, tienen hipoproteinemia, tienen hipoalbúmina. Si tienen una hipoalbuminemia, no le vamos a poder dar cualquier antibiótico, o mejor dicho, un antibiótico que se una a las albúminas. El imipenem tiene una baja unión a las proteínas, que es un 20%. La excreción es a nivel renal y tiene una vida media de 1 hora, pero se da cada 12 horas habitualmente. Hay casos en los que podemos llegar a usar cada 6 horas. De todas maneras, sea 6 o 12, hay una gran diferencia porque tienen la misma particularidad de los otros, una alta concentración en la sangre. Las reacciones adversas que tienen son prácticamente las mismas de todo el grupo. Existe el meropenem. El meropenem fue el producto de la industria farmacéutica, donde ya logró que no sean afectados por esas enzimas llamadas dihidropeptidasa que están en el epitelio de los túbulos renales. La vía de administración endovenosa, la vida media tiene 1 hora, la excreción es más del 50% por vía renal sin cambios, tienen las mismas reacciones adversas prácticamente que el otro y son también indicados en cuadros semejantes al del imipenem. Y el tercero que logró la industria farmacéutica es el ertapenem, que tiene la ventaja que tiene una larga vida media en comparación con el otro, que es aproximadamente de 4 horas, y que como se puede administrar perfectamente por vía intramuscular, a diferencia del imipenem y a diferencia de el meropenem, puede ser que el paciente pueda recibir el alta hospitalaria y entonces seguir el tratamiento en su casa. Es decir, para que ustedes tengan una idea concreta, si un paciente tiene una sepsis, una infección generalizada, sepsis sistémica, cualquiera sea el foco, por lo menos es 21 días de tratamiento. 15 días o 10 días serán por vía parenteral.
o serán los 15 días por vía parenteral. Cuando había solamente el imipenem, uno de los problemas del imipenem es que tenemos que internar al paciente. No podemos hacer, ustedes cobrarán muy bien y si tendrán una excelente capacitación, pero no pueden ir cada 6 horas a la casa de una persona a hacerle un goteo de imipenem, salvo que sea su familiar. Yo llevo a internar a mi familia al sanatorio para que se le haga muchas veces por infección urinaria multiresistente en personas mayores para que se le haga imipenem. La ventaja es que si nosotros tenemos el ertapenem, por ahí hacemos 10, 15 días, vemos si están bien y los últimos le hacemos una inyección de ertapenem intramuscular y traemos a nuestro familiar antes a la casa. Esa es la diferencia. La otra diferencia es la última que dice que no es activo contra la pseudomonas aeruginosa. De los monomartámicos hay uno solo que es el Asprionam, que es solamente activo para los bacilos gram negativos y que tiene una diferencia con los próximos que vamos a ver que son los aminoglucósidos. Y la diferencia está fundamentalmente en que los bacilos gram negativos, que son productores de infecciones urinarias, de infecciones del tubo digestivo, tienen el serio problema que tiene una nefrotoxicidad. Los aminoglucósidos son nefrotóxicos. El Asprionam no tiene nefrotoxicidad. Entonces yo puedo empezar con amikacina o una infección urinaria complicada, veo que hay infección veo que hay fallo renal, suspendo la amikacina, suspendo la aminoglucósido y sigo con el Asprionam. Esa es la diferencia que tiene. Son todos vida media larga, pero se puede dar varias veces. ¿Cuáles son las conclusiones de todo este grupo de los antibióticos que son los más adecuados, los más usados en la práctica clínica? Es conocido por todos ustedes de nombre, actúan generalmente a nivel de la pared celular, en general son bien tolerados porque pueden ocasionar graves reacciones adversas. Las asociaciones con inhibidores de beta-lactamasa solo deben usarse por gérmenes productores de la enzima, eso es dado por el laboratorio, y tienen un costo que realmente es accesible, pero no para los carbapenémicos. Eso es muy fundamental que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a continuar con el tema de los aminoglucósidos. Un segundito, dejo de compartir la pantalla para buscar el tema de los aminoglucósidos. Esto es importante, aminoglucósidos. Esto es un grupo de antibióticos que son mucho más cortos en la explicación que lo que terminamos de ver, los aminoglucósidos. Y acá vamos a ver los antibióticos aminoglucósidos y vemos dos, la gentamicina y la amikacina, que son los prototipos del grupo. Vemos que fundamentalmente estos antibióticos aminoglucósidos tienen un espectro de acción que están dirigidos hacia los bacilos aerobios gram negativos. Esto es importante que lo sepan, son bactericidas, producen lisis, producen destrucción, son tóxicos, como ya les adelanté, principalmente vamos a ver que son tóxicos a nivel del tubo del aparato renal, esto es nefrotoxicidad, son tóxicos a nivel del oído, esto significa ototoxicidad, es importante que lo sepan. ¿Cuáles son los que forman parte de este grupo? Y ahí vemos varios. Gentamicina era el prototipo del grupo y es un antibiótico viejo de la década del 60. La amikacina es el más potente y el de mayor espectro, por eso es que son los más usados tanto la gentamicina como la amikacina, entendiendo al tratamiento de las infecciones bacterianas por gérmenes gram negativos o para las infecciones bacterianas del tubo digestivo. La tobramicina es mucho más potente y de mayor espectro, pero no viene para administrar por la toxicidad que tiene y viene para gotas o en combinación, fundamentalmente para el tratamiento de infecciones oculares. La divecacina no está mal, la streptomicina, que es muy útil y que fue uno de los primeros que se aisló en 1943 y sirve para el tratamiento de la tuberculosis. La canamicina ya fue retirada del mercado y no hay más.
y yo me quedaría con el último, la neomicina, que sirve de uso oral. Acá hay varios que van a significar diferentes vías farmacocinéticas que son importantes. Gentamicina, amikacina, streptomicina y neomicina deben recordarlo. Repito, gentamicina, amikacina, streptomicina y neomicina deben recordarlos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? A ver, antes de explicarle el dibujo, en condiciones normales nuestras células, al igual que las bacterias, nos dividimos. ¿Y cómo nos dividimos? Nos dividimos porque tenemos la información genética en el DNA. El DNA manda una información, ¿sí?, que está en el núcleo a través de un ARN de transferencia, ¿sí?, sale una información a los ribosomas. Y en los ribosomas, que están ubicados en el citoplasma, sale el ARN del núcleo y va al ribosoma, y en el ribosoma se va a ordenar la síntesis de las proteínas. ¿Cómo está constituido el ribosoma de nuestras células y el de las bacterias? Tienen en este caso el de las bacterias, tienen dos subunidades. Una subunidad 30, que es más chica, y una subunidad 50. Bueno, ustedes ven la molécula de aminoglucósido que está en rojo, se une a la subunidad 30, a la subunidad más chiquita del ribosoma, y allí impide que se produzca la síntesis proteica. Directamente a veces impide que se genere proteína, otras veces lo que hace de que se pueda generar algunas proteínas, pero no completa la cadena total de aminoácidos. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, en la clase pasada, que la insulina tenía 51 aminoácidos. Bueno, supongamos que en vez de salir la insulina con 51, sale con 30 aminoácidos, no va a tener. Eso no va a tener acción farmacológica. Eso es lo que hacen los aminoglucósidos. Y lo tercero es que altere el orden de los aminoácidos. Si pone un aminoácido lisina, por uno prolina, una alanina, un valina, y lo invierte porque esa no es la secuencia, tampoco va a servir esa proteína. Conclusión. Yo, con respecto a esto, simplemente lo que quiero que ustedes sepan es que la amikacina, la gentamicina, la neomicina y la strepto prácticamente lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque actúan impidiendo, ¿sí?, la unión a la subunidad 30 del ribosoma bacteriano y no se produce. Por si no entendieron eso, está explicado perfectamente allí, y sigo entonces porque esto les va a ver. ¿Para qué sirve la actividad antibacteriana? ¿Para cuál es la actividad antibacteriana que va a haber? La actividad antibacteriana es fundamental para que ustedes sepan, y ahí tenemos los bacilos aeróbicos gram negativos como la Pseudomonas aeruginosa en asociación. Habíamos visto que nosotros podíamos usar cefotaxime y habíamos visto que podíamos usar ceftriaxona como beta-lactámico de la familia de la penicilina. Le vamos a poner a esa beta-lactámico, le vamos a agregar un aminoglucósido. ¿Qué le agregamos? El más potente, que es la amikacina. Con eso combatimos la infección urinaria por Pseudomonas aeruginosa. Yo me tomé como infección urinaria, pero puede ser una neumonía, que es mucho más grave. Cualquier infección de cualquier parte del cuerpo con una Pseudomonas aeruginosa. Sirve para los estafilococos meticilinos sensibles, sirve para los enterococos. Habíamos dicho que el ejemplo de la litiasis biliar del cirujano usa ampigenta o ampiamicacina. ¿Por qué? Porque busca el sinergismo, y también es el antibiótico de elección en el Mycobacterium tuberculosis, como la streptomicina. La neomicina, como vemos más adelante, viene por vía oral. Acá estamos viendo que la genta, la amikacina se da por vía endovenosa, la streptomicina se da por vía intramuscular y la neomicina por vía oral. Yo les puse, porque lo van a encontrar si miran en un libro, que también puede tener una acción contra la entamoeba o la astenia. En realidad, significa que pueda tener una acción. No significa que sea la elección. Si nosotros tenemos una ameba, la elección es un antiparasitario. Si tenemos una astenia, la elección es un antiparasitario. Pero cuando uno estudia las acciones farmacológicas, también ve que hay algo de efecto en estos antibióticos. ¿Está?
Eso es importante que he hecho una aclaración. Bueno, la resistencia no pasamos por alto, por tiempo. Vamos a estudiar la farmacocinética. La absorción es nula por vía oral, salvo la neomicina. Absorción nula por vía oral, salvo la neomicina. Útil por vía intramuscular y por vía intravenosa. Es conocido muchas veces las infecciones urinarias cuando vamos a un centro de salud y el médico te dice gente intramuscular, ponete. Bueno, ojo con la toxicidad. La distribución es un porcentaje del 10% a las proteínas, excepto la streptomicina, tiene una baja concentración tisular, pasa fundamentalmente a la placenta. Son drogas que no se metabolizan y tienen una excreción por filtración glomerular en forma inactiva. Son drogas de vida media corta, de 2 a 3 horas. Se dan cada 6 horas, se dan cada 8 horas. Ahora bien, en los pacientes que tienen insuficiencia renal se prolonga la vida media, motivo por el cual siempre que reciban aminoglucósido, controlen la infección urinaria, controlen la diuresis, porque es fundamental. Dentro de las reacciones adversas son ya tóxicos, ya habíamos visto, tienen ototoxicidad, hay una pérdida de la función auditiva bilateral. Esto depende de las dosis, es nefrotóxico, daña el túbulo contorneado proximal primero y después el glomérulo, produce insuficiencia renal crónica. Si no controlamos bien, podemos terminar en diálisis para el resto de la vida. Y de hecho, muchos pacientes que están en diálisis, el motivo de su causa de insuficiencia renal eran los medicamentos cuando no habían otras drogas. Estas son drogas viejas. Nuestros padres siempre, todo era penicilina y alguna aminoglucósido. Así terminaban también los riñones. Otra de las acciones es el bloqueo neuromuscular. Esto no es que produzca un bloqueo neuromuscular en sí, aunque está descrito cuando uno hace embolo. Ahora vamos a ver 2 diapositivas más adelante que no se hacen embolo. Pero muchas veces le hacen embolo por error y puede el paciente tener un bloqueo neuromuscular. No hay acetilcolina entre el nervio y las fibras musculares del diafragma. Entramos en disnea, en insuficiencia respiratoria y podemos tener la muerte de la persona. Y si estamos en una anestesia hay que tener cuidado porque el paciente no se va a despertar. O sea, mejor dicho, el paciente se despierta, pero no va a poder respirar, va a ir a un respirador. Esto era común ver nosotros cuando antes no teníamos tantos antibióticos. Era común que el anestesista venía rápido, trataba de revertirlo, pero el paciente tenía que ir a oxígeno, a terapia, porque quedaba con un cierto grado de bloqueo neuromuscular. También tienen otros motivos de reacciones adversas, como son las sanguíneas, las digestivas, etc. Dentro de las interacciones farmacológicas, lo que interesa es que ustedes sepan que la nefrotoxicidad se aumenta con las drogas que son nefrotóxicas, como vemos ahora la vancomicina. La ototoxicidad se va a aumentar si tenemos con los diuréticos. Ya vimos que la furosemida es una droga. Siempre que ustedes vean interacciones farmacológicas, tienen que ir sumando conceptos de lo que venimos viendo anteriormente. Entonces, eso es lo importante que ustedes sepan el razonamiento. Esto es un gráfico para que ustedes vean, por ejemplo, cómo si uno tiene la concentración 5, 10, 15, etcétera, que es la concentración en la vertical, y en la horizontal en horas, van viendo que en rojo cada 24 horas mantiene una curva descendente, mientras que si hacemos la aminoglucósido cada 8, ¿sí? Es decir, a las 8 horas, después vemos a las 16, vamos produciendo picos. Esos picos son los que van a producir los daños. Por eso, por este gráfico es que se conoce que uno tiene que tratar de dar habitualmente una sola vez al día, cada 24 horas en goteo, porque prácticamente está cubriendo bastante bien, salvo honrosas excepciones, que tengamos gérmenes multiresistentes y entonces podamos hacer una excepción. Eso que se hacía intramuscular antes de una infección urinaria, una ampolla intramuscular de gentamicina cada 8 horas durante 5 días, va a producir esos picos que ustedes ven ahí de color celeste, le aumenta toxicidad, el goteo se puede hacer perfectamente cada 24 horas y listo.
Las indicaciones son en tuberculosis, como el caso de la streptomicina, las infecciones intranosocomiales, urinarias, respiratorias, del tipo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Cuál es la gentamicina y la amicacina? Principalmente se usa la amicacina. Las infecciones del oído porque vienen, la tobramicina viene en gotas para el ojo, viene en gotas para el oído, etcétera, etcétera. Y otras infecciones raras como brucelosis, tularemia, en fin, cuando son asociados a otros antibióticos y cuando los primeros antibióticos de elección prácticamente no se puedan dar por caso de resistencia. Acá sí yo le puse un poco de número porque ya cambia sustancialmente. El frasco de 500, esta es la presentación comercial de la Argentina. 500 miligramos ya vamos subiendo, de una ampicilina, una moxi, que es barato, ya vamos una ampollita, 1.430 pesos. Imagínense que si necesitamos para una infección urinaria 1,5 gramos, ya estamos hablando de 4.500 pesos por día para solucionar un problema infeccioso, si ya estamos en otra dimensión. La gentamicina de Rivero, que es el nombre comercial que está, sale 150 pesos, que es la más barata. No es la más potente, pero es la más barata. La streptomicina que usamos en la tuberculosis de 1 gramo, miren lo que sale, 2.380 pesos. Todos los días nuestro paciente con tuberculosis durante 2 meses, es decir, 8 semanas, tiene que recibir 1 gramo día de streptomicina, o sea, 30, 60, multipliquen 2.300 por 60 y se dan una idea de lo que sale. La neomicina Neobras Grower es por vía oral. 16 comprimidos sale 1.590. Me olvidé decirle cuándo sea por vía oral. Por vía oral sea cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía, por ejemplo, para profilaxis. Si nos van a operar de un divertículo, ¿qué va a hacer el cirujano? Le va a dar enema para limpiar la materia fecal en la parte baja. Pero también sabemos que con la materia fecal hay gérmenes. ¿Qué hacemos con los gérmenes? Le damos neomicina. La neomicina por vía oral sirve para eso, para la profilaxis de la cirugía, por ejemplo, del colon. Acá vemos la tobramicina, que viene en gotas oftálmicas para los casos de queratitis, conjuntivitis, etc. Y, sin embargo, las gotas de 5 mililitros salen alrededor de 1.000 pesos. Y también recuerden que hay este grupo de antibióticos aminoglucósidos en varias asociaciones con muchas otras drogas más, principalmente las oculares. Motivo por el cual es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué cuidado de enfermería hay? Esto es fundamental para ustedes. Se da en goteo en 30 minutos. Nunca se pasa en bolo. Repito, los aminoglucósidos nunca en bolo. Puede producir un bloqueo neuromuscular, pero aparte, si no le produce, le puede fundir, dar una nefrotoxicidad fundamentalmente, y el paciente puede terminar al hacer en bolo durante un tratamiento de una infección con una insuficiencia renal crónica. Se puede dar por vía intramuscular. Vimos el caso de la streptomicina para la tuberculosis. Por vía oral, el caso de la neomicina se da por gotas a través de ello. Siempre que ustedes den aminoglucósidos, por la vía que sea, controlen la diuresis. Por eso está el frasco de orina. Pregunten y hablen con el paciente porque tiene ototoxicidad. Y cuando uno tiene ototoxicidad porque daña el octavo craneal, la parte coclear y la parte vestibular, el paciente tiene mareos. Entonces el paciente se va a quejar de cefalea, se va a quejar de mareos, no va a escuchar, es porque tiene una lesión. Entonces es importante que ustedes tengan, y por último, controlen la frecuencia respiratoria, porque por lo que dijimos que pueden ser bloqueantes neuromusculares, entonces el paciente no respira bien. ¿Está? Entonces, eso es importante para que ustedes sepan del tema de los aminoglucósidos. Vamos a pasar al próximo de aminoglucósidos, que es el caso de las lincosamidas, que es muy, muy importante. Las lincosamidas. Las lincosamidas son otro grupo de... ¿Me escuchan bien hasta ahí?
Sí, profe. ¿Me escuchan? ¿Bien? Bueno. Las lincosamidas son otro grupo de antibióticos que tienen bastante importancia y que están representados básicamente por dos, en la actualidad uno solo, que es el tema de la clindamicina. La clindamicina porque el otro que había en mi época, que nos enseñó a nosotros, que era la lincomicina, ya no se comercializa más. Entonces es la clindamicina. Eran dos, les digo porque por ahí entra en comercialización, la clinda y la lincomicina. Es un aminoácido unido a un aminoazúcar, no tiene mucha importancia eso. Lo que sí es importante que ustedes sepan que la clindamicina fue el derivado de la lincomicina y tiene una mayor actividad antibacteriana y tiene una mejor absorción oral. Y la clindamicina es de 2 a 4 veces más potente que el caso de la lincomicina. Como les puse hacia adelante, la lincomicina no se comercializa en nuestro país. ¿Cuál es el mecanismo por el cual actúan estos antibióticos? Estos antibióticos, el mecanismo por el que actúan es porque inhiben la síntesis proteica porque se unen a la subunidad del ribosoma 50, o sea, la subunidad grande. Ustedes ven en rojo la palabra clindamicina, ven la flecha, ¿sí? Dentro de la subunidad 50, y ese es el sitio donde prácticamente se va a ordenar la síntesis de proteínas, que son todas esas esferas que ustedes ven ahí, de la cadena polipeptídica naciente, es decir, cómo se sintetiza la proteína. Ustedes saben por histología y saben por bioquímica que una proteína, ¿cómo se sintetiza? Por una cadena de aminoácidos. Vienen los aminoácidos, valina, prolina, lisina, todo lo que ustedes conocen, y eso tiene una determinada secuencia, y con esa determinada secuencia tiene una acción. ¿Qué hace, repito, este antibiótico del grupo de las clindamicinas, o lincosamidas, como se llama? Inhiben la síntesis proteica. ¿Pero por qué? Porque unen a la subunidad 50 del ribosoma, a diferencia de lo que actúan los otros, como vimos, los aminoglucósidos, que es la subunidad 30 del ribosoma. Por si no entendían el dibujo, les queda escrito perfectamente ahí qué es lo que actúa. Lo que sí es importante decir es que la clindamicina es un antibiótico bacteriostático, no es bactericida, salvo en dosis muy altas. Y el problema es la toxicidad. Entonces, de todos los antibióticos que vinimos viendo en esta tarde, beta-lactámicos, todos eran bactericidas. Aminoglucósidos, todos eran bactericidas. Ahora, lincosamina como la clindamicina es bacteriostático, excepcionalmente bactericida. Repito, lincosamida es bacteriostático, excepcionalmente es bactericida. ¿Cuál es el espectro antibacteriano? Sirven para los cocos gram positivos como los estáfilos sensibles a la meticilina, neumococo y estreptococo. ¿Ustedes se acuerdan eso del estafilococo, de la sensibilidad y de la resistencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Leyeron eso alguna vez? Hola. Sí, bueno, sí lo vemos, profesor. ¿Lo vieron? Bueno, perfecto, me alegro. De todas maneras, el próximo jueves, por ahí, antes de terminar, les puedo repasar si quieren algo de eso. Es importante que ustedes sepan entonces que los cocos gram positivos, ¿sí?, son la elección de esto, como los estafilococos meticilinos sensibles, los neumococos y los estreptococos. Hay otros parásitos, como el caso del toxoplasma, sí, hay otras bacterias como las clamidias, como el actinomyces, como la leptospira. Hay parásitos como el plasmodium que también pueden ser sensibles. Es algo parecido a lo que ustedes veían con el COVID. Se hablaba de la ivermectina, se hablaba de esto, se hablaba ¿por qué? Porque se sabía que algunos de esos en los fines experimentales en el laboratorio eran efectivos. Eso no significa que cuando uno tiene una infección por ese germen pueda ser utilizado en laboratorio, que nos da in vitro. Por eso es que está la diferencia. In vitro significa en el laboratorio y la diferencia en vivo.
Nadie va a poner clindamicina para una toxoplasmosis. Vamos a empezar habitualmente con otras drogas, pero como alternativa también sabemos que podemos terminar usando ese antiparasitario, pirimetamina, más clindamicina. ¿Por qué? Porque la clindamicina actúa, pero no es que sea de elección. Lo mismo en la leptospirosis, la enfermedad producida por la mordedura de rata, por la contaminación con el orín de las ratas en las tapas de gaseosas, etcétera, se da ampicilina, pero se puede llegar a dar en estos casos también este antibiótico. Y sirve para los anaerobios, para los que teníamos en la boca y los que tenemos en la cavidad bucal. Fusobacterium, Streptococcus, Streptococcus, Bacteroides fragilis. Yo les puse ahí para que ustedes sean familiares. Yo no pregunto esto, yo lo que le pregunto es ¿qué coco? Eso sí, porque los cocos son familiares. Ahora, yo no les pregunto qué tipo de anaerobios. Les pongo para que quiere saber. Me conformo con que me digan anaerobios. Entonces les puse con distintos colores lo que son los grupos. Ahora, no son activos frente a los enterococos y los bacilos aerobios negativos. No son activos para ellos. ¿Qué podemos decir de la farmacocinética? En cuanto a la farmacocinética, la clindamicina se absorbe en forma rápida y completa. La distribución, ¿sí?, es buena en todos los tejidos. Tienen un buen porcentaje de unión a las proteínas. Vieron que los grupos anteriores no se unían bien a las proteínas, salvo honrosas excepciones. Acá ya estamos viendo unión a las proteínas altas. El metabolismo es hepático. Tiene metabolitos que son activos y el pequeño porcentaje de un 10% es lo que se va a eliminar sin prácticamente metabolizar por la orina. Y la vida media que tienen es de 3 horas. La eliminación es por vía biliar y por vía renal. Esto es importante porque permite el perfil de determinadas patologías donde nosotros vamos a tratar. ¿Cuáles son las reacciones adversas que tienen este grupo de lincosamina como la clindamicina? ¿Es poco tóxico? Es un decir. En realidad tiene toxicidad, pero no tiene la toxicidad tan variada como otros. A nivel digestivo son importantes, pero es importante la producción de lo que se llama la colitis pseudomembranosa. Esto es importante, la producción de la colitis pseudomembranosa por la clindamicina. Motivo por el cual siempre que un paciente esté internado, porque habitualmente se da para los pacientes internados, no se da para el tratamiento ambulatorio, que tenga clindamicina, pregúntenle cómo va de cuerpo, pregúntenle si tuvo catarsis, porque si tiene diarrea pueden suspender. No todas las diarreas van a ser la diarrea por la colitis pseudomembranosa, pero sí es importante que sepan que si tiene esto, realmente hay que interrumpir el tratamiento. La hipersensibilidad es algo que es común a cualquiera de los antibióticos. La tromboflebitis es muy importante con estos, reacciones hematológicas y también producen, como dijimos, bloqueo neuromuscular y alteraciones hepáticas porque da toxicidad. ¿Cuáles son las indicaciones? Sirve la clindamicina para las infecciones y la profilaxis por los gérmenes anaerobios. Sirve para la infección por el estafilococo aureus, siempre sensible a la meticilina, y para el tratamiento de la toxoplasmosis. Como ustedes ven, seguimos en la misma línea toda esta tarde y estamos viendo antibióticos que tienen espectro reducido. Son antibióticos que están dirigidos a algo. No son antibióticos que sirven para un montón de cosas. Son circunstancias especiales. Si nos operan, nos sacaron una necrosis de colon por un vólvulo, por una diverticulitis, por una peritonitis, y podemos tener anaerobios, bueno, allí nos pueden poner una cefalosporina de segunda generación. Si es un enterococo, nos pondrán ampigenta y podrán reforzarnos con alguna clindamicina
si no nos ponen metronidazol, que es lo común, ampigenta metronidazol, la clindamicina en esas circunstancias sería una alternativa al metronidazol. Entonces, acá vemos un poco los números, porque esto ya no es lo mismo que las penicilinas. Un envase por 16 comprimidos que sirve, imagínense, si damos cada 6 horas, significa son 4 comprimidos por día, 4 días de tratamiento, 1.000 pesos. Si usamos la clindamicina por vía endovenosa, que es la clindamicina de Fabra, el frasco por uno está en 420 pesos y usamos habitualmente 3 o 4, estamos hablando de casi 2.000 pesos por día. Hay envases hospitalarios que traen de 100 realmente, donde se hacen o compran nuestras instituciones. También viene bajo la forma de óvulos para las infecciones ginecológicas. Siempre que uno pueda tener un flujo por cándida, puede tener algunos gérmenes anaerobios, porque hay gérmenes anaerobios en la cavidad peritoneal. Entonces, para las vaginosis se usan muchas veces óvulos que tienen clindamicinas. Hay óvulos de 3 y de 7 que están en un costo, como ven ahí, 800, 900 pesos y 1.220 pesos. También fundamentalmente vienen bajo la forma de gel dérmico para lesiones semejantes al acné, al 1% que tienen un costo barato, y las lociones tienen más o menos 330 pesos el de 100 mililitros y también otros que se utilizan como para el tratamiento del acné alrededor de 915 pesos. Hay muchas asociaciones de clindamicina, por ejemplo, con otras drogas como el ketoconazol, que es un antimicótico, con el benzoilo para el tratamiento de las lesiones cutáneas. Entonces, siempre tienen que saber que yo les hablo como monodrogas, pero también muchas veces ustedes pueden ver, de hecho, alguien puede tener un acné y estar recibiendo un gel dérmico o una lesión por una seborrea y estar recibiendo clindamicina habitualmente. ¿Qué cuidado de enfermería? Y acá sí ya hay que tener cuidados de enfermería más importantes. Ahí ven el frasco de suero, nunca en bolo, por lo que terminamos de decir. Siempre diluido. La tromboflebitis, fundamental. Por vía oral, también. No interacciona con los alimentos. La clindamicina no interacciona con los alimentos. Como yo soy de la generación de la lincomicina, yo recetaba mucho frademicina, el nombre para las lesiones de placas, amigdalinas, etcétera, etcétera, en la cavidad vocal, usábamos mucho la lincomicina, que ya no hay más. Y esa sí tenía interacción con los alimentos. Por eso es que yo todavía sigo diciendo clindamicina no interacciona con los alimentos, pero es la única que hay en este momento. La lincomicina sí, por eso se daba lejos de las comidas. Y los síntomas son digestivos, dolor abdominal, la diarrea, que es lo que les mencioné, las lesiones cutáneas de hipersensibilidad, RAS. Están descritos cuadros graves, gravísimos, de necrólisis epidérmica tóxica por este antibiótico. Es una droga que se metaboliza en el hígado y puede dar hepatotoxicidad, motivo por el cual mire los ojos y no aparece ictericia. Y si el tratamiento es largo en el hospital, pida hepatograma y pida también fundamentalmente que se sigan haciendo el resto de los análisis, porque puede haber leucopenia, puede haber anemia, muchas otras reacciones. Y ahora sigo con el tercer grupo, que es el grupo de los glucopéptidos, que es el grupo más, digamos, también muy importante. A ver, es el de glucopéptidos. Ahí está, glucopéptidos. Y acá vamos a seguir con el tema del estafilococo aureus. Ahí ustedes ven una sigla que van a ser muy escuchada por el tema de los estafilococos, que es el MARSA. ¿Qué es el MARSA que ustedes ven ahí? Meticilino resistente estafilococo aureus. Es la sigla que todos los médicos hablamos en el hospital. Es decir, acá estamos hablando de patología hospitalaria, no estamos hablando de patología ambulatoria.
Esto tiene algunas consideraciones. Entonces, cuando hablamos del MARSA, o SAM-R, es lo mismo. Creo que dejó de compartir su pantalla. Ya no sé. Perdón, a ver, espera un segundo. A ver, ¿qué pasa si dejé de compartir la pantalla? A ver, compartir pantalla. Compartir pantalla. Glucopéptidos. Ahora sí se Gracias. ve. Ahí se ve. Sí, gracias. Perfecto. Bien, entonces decía los glucopéptidos que acá ven, ahora ven el MARSA, el cultivo. Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Entonces, ¿qué es la MARSA? Meticilino resistente Staphylococcus aureus. Uno se acostumbra a hablar así, el modismo, MARSA, o puede ser SAM-R. SAM-R parece que es más largo que MARSA, pero a los médicos del hospital nos van a escuchar decir, tiene una osteomielitis por MARSA, significa una infección en el hueso por un Staphylococcus aureus que es meticilino resistente. O es lo mismo que diga tiene una osteomielitis por un SAM-R. SAM-R más largo decimos habitualmente MARSA. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Dos antibióticos del grupo, la vancomicina y la teicoplancina. ¿Para quién usamos? Ya dijimos que usamos para los pacientes internados por las infecciones por estafilococo resistente, que ahí está escrito, o meticilino resistente estafilococo aureus o estafilococo aureus meticilino resistente. Y se usan en patologías graves, no en APS. APS es atención primaria de la salud. O sea que ustedes, si un día van a hacer el resto de su vida en una sala, un centro de salud, no van a ver esto salvo que tengan alguna honrosa excepción que usar. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual actúan estos? Estos antibióticos de la familia de los glucopéptidos actúan sobre la pared celular. Es decir, lo que hacen, ahí ven la molécula de vancomicina, producen la lisis de los péptidos glicanos en un lugar distinto al que hacen las penicilinas. Entonces, como tienen una pared defectuosa, no hay una buena permeabilidad, se altera la permeabilidad y entonces no se puede aguantar la bacteria el cambio osmótico que hay entre el interior de la bacteria y el medio extracelular que es nuestro organismo. Entonces la vancomicina actúa sobre la pared celular en un lugar distinto al de los beta-lactámicos como la penicilina. Está en un estadio, ahí lo puse, más precoz incluso que la formación de la pared. ¿Cuál es la farmacocinética? Se administra solamente por vía endovenosa. Por vía oral se usa para tratamiento de la colitis pseudomembranosa. Acá ven, cuando hablamos de clindamicina hablábamos de una complicación de la colitis pseudomembranosa. Bueno, ahora estamos viendo que si tenemos la tristeza de tener una colitis pseudomembranosa, una alternativa de tratamiento, aparte de la suspensión del fármaco, puede llegar a ser usar la vancomicina. Alcanza buenas concentraciones en los líquidos corporales, en los abscesos, en el hueso. Siempre es común que alcance grandes concentraciones. Cuando tiene uno una infección grave, se acuerda de la vancomicina. La eliminación es por la orina a través de la filtración glomerular y necesita ajustar la dosis siempre en la insuficiencia renal. Esto es fundamental. Vancomicina se puede usar cada 6 horas o cada 12 horas. Ahora, cuando está el paciente en diálisis, esos pacientes que se dializan, se pone una vancomicina post diálisis y la próxima vancomicina, a lo mejor depende del grado del deterioro renal, cada 2 o cada 3 días, cada 48 o cada 72 horas. Está clara la diferencia, por eso está en rojo. Siempre que ustedes ven en rojo, es muy importante, pero en alerta. Ajusta la dosis siempre en la insuficiencia renal. Y si uno tiene que administrar junto a otros aminoglucósidos, aumenta la nefrotoxicidad. Siempre que se usen dos drogas
que tienen algunas reacciones o algún mecanismo parecido, aumenta siempre el riesgo. Entonces, acá es la nefrotoxicidad. ¿Qué reacciones adversas? No hablo mucho de esto porque soy consciente que no todos lo van a ver alguna vez en su vida. Pero ahí ven un cuerpo rojo que se llama el síndrome del hombre rojo. Esta es una complicación en la que se cree que hay una liberación de histamina, no hay inmunoglobulina, y hay una rubefacción desde la cintura para arriba habitualmente, puede haber hipotensión arterial, y lo primero que uno piensa que es un proceso de anafilaxia. No, la administración rápida de vancomicina puede producir el síndrome del hombre rojo. ¿Qué va a producir la vancomicina? Va a producir ototoxicidad. Eso es fácil, con hablar con el paciente nos vamos a dar cuenta. Son fármacos que son ototóxicos, entonces van a usar con amikacina, que también es ototoxicidad, van a usar con diuréticos, y bueno, si tiene una insuficiencia renal y no hay otra, le vamos a usar, pero tenemos que tener en cuenta que la ototoxicidad va a ser muy importante a tener en cuenta. Y son drogas, como dijimos, exclusivamente nefrotóxicas. Estas son las tres reacciones adversas más comunes, motivo por el cual hay que pasar lentamente por la vía endovenosa, pero no son las únicas reacciones adversas, porque también puede producir agranulocitosis, que es la disminución de los glóbulos blancos, leucopenia, que es la disminución en el número, principalmente neutropenia, que es en los neutrófilos, puede producir trombocitopenia, que es la disminución del recuento de las plaquetas. Por sí sola puede producir hipertermia. Imagínense lo difícil que es. La fiebre es por el absceso que tiene que estamos tratando con la vancomicina, o la fiebre es por la vancomicina que estamos pasando. Eosinofilia, que es ese dibujo que ustedes ven ahí, los eosinófilos, hepatotoxicidad, reacciones cutáneas y la tromboflebitis. Es decir, como vemos, tiene muchas reacciones adversas. Con respecto, como es una droga muy usada en circunstancias comunes, no comunes, le pongo estas consideraciones con respecto al paso a la leche materna. Pero acá hay una diferencia. No todo lo que pasa a la leche materna puede ser tóxico. Hay antibióticos que pasan a la leche materna y cuando el lactante la toma, le puede cambiar la flora intestinal del lactante. Pero también puede ocurrir que no le produzca ninguna modificación. De hecho, hay algunas que solamente le cambian el gusto, el sabor a la leche, pero realmente no explica mayor peligro. Bueno, felizmente la vancomicina, que se da en circunstancias especiales, si bien pasa a la leche materna, vamos a ver que produce algo. También se ha visto que produce, en cuanto a la barrera placentaria, en los animales reacciones adversas, pero se desconocen los humanos. Entonces siempre uno presta atención a la farmacovigilancia. Con respecto a la leche, con respecto a la leche materna, es importante que ustedes sepan perfectamente eso. Y con respecto a la barrera placentaria, se considera categoría C. Los fármacos, esto no es para que uno lo sepa, ni de hecho yo lo sé todo, sino que uno sabe dónde va a buscar. Tiene guías que son categorías para ver si se pueden o no dar en el embarazo. Hay fármacos de categoría A, B, C, los de categoría C se pueden dar perfectamente. ¿Cuáles son las indicaciones para Staphylococcus aureus meticilino resistente y para la colitis pseudomembranosa? Es decir, vancomicina no se da por sí mismo cualquier cosa. Miren los números. La vancomicina Enterocaps Schaffer, este es el original, en comprimido de 250 por 10 comprimidos de 250 sale 32.000 pesos. Y cada gramo sale alrededor de 3.000 pesos. Imagínense que tenemos que dar para una meningitis 4 gramos día. Estamos hablando de 12.000 pesos por día. A veces por eso se usan los pacientes que son renales o en hemodiálisis, porque se usa la dosis, la mitad o la cuarta parte fundamentalmente. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Miren esto que es importante. Se aplica el suero, se aplica controlar el control de la orina, control de presión por el tema del síndrome del hombre rojo, que como le dije tiene hipotensión. Mírenle la piel.
dice lo que le encontré ahí para animar esto. ¿Por qué se enrojece la piel? Bueno, precisamente no es porque sea una alergia, es por la velocidad de rapidez de la infusión que tiene. Por eso está el frasco con suero, que no se administra en bolo, tiene que ser diluido, control de la temperatura por lo que le dijimos, y se les aconseja por ahí que pasen que a la mujer en lactancia y se prefiere que se dé el biberón. Nunca en bolo la vancomicina, nunca en bolo. La teicoplanina, que era el segundo del grupo, ahí está el nombre comercial más común, que es el Targocid, fundamentalmente, se administra por vía intramuscular, y esa es la diferencia con la vancomicina. Se administra por vía intramuscular o endovenosa. La biodisponibilidad de la vía intramuscular es del 94%. Gran unión a las proteínas del 95% y buena concentración en los tejidos. No tiene metabolitos la teicoplanina, tiene ajuste en la insuficiencia renal y secreta por la orina sin cambio, y tiene una vida media larga de 100 horas. Esta es la droga que tiene la vida más larga de todo lo que vimos en la tarde. Y esto es lo que permite, ahí ven el precio de 1 gramo, sale casi 10.000 pesos. Y esto es lo que permite que uno pueda muchas veces, cuando quiere externar al paciente, supongamos, como le dije, una osteomielitis, un diabético que tuvo una osteomielitis de la tibia, se fue a curetaje por el traumatólogo, tuvo una sepsis, pasó a la sala de clínica, no anduvo bien, fue a terapia, de terapia vuelve a la sala, está evolucionando bien, está con 2 semanas y media de vancomicina, como tiene una osteomielitis tiene que ser tratado 6 semanas, es decir, 1 mes y medio, esperamos 20 días, 25 días, y el paciente quiere irse a su casa. Bueno, la teicoplanina es una alternativa que permite que una inyección intramuscular, y eso sí les doy a ustedes, porque ustedes van a poner una teicoplanina intramuscular seguramente si el paciente tiene los medios o la obra social, porque el paciente está perfectamente tratado, y no es lo mismo ponerle intramuscular cada 24 horas que ir a intentar hacer imipenem, que se tiene que hacer cada 6 horas en la casa. ¿Está? ¿Qué cuidado de enfermería hay que hacer con la teicoplanina? El lavado de manos es fundamental en todas ellas. La dilución que hay que hacer, que es fundamentalmente en solución fisiológica, en Ringer o en lactato al 5%. ¿Sí? La teicoplanina, a diferencia de la vancomicina, se puede dar en bolo en 1 minuto o en goteo. Cualquiera de las dos formas. Por eso le puse bien, porque es una diferencia que hay entre la teicoplanina, 100 horas de vida media, y se puede dar en bolo 1 minuto. La vancomicina, ni en bolo, y cuando más lento, 30 minutos es mejor. Esa es la diferencia. Acá la panacea es la vía intramuscular, y por supuesto que tienen que controlar la función renal del paciente. Como ven ahí, facilita el tratamiento intraambulatorio, dar una inyección intramuscular cada 24 horas. Y el último, que no, son, a ver, vemos si seguimos, es el último, creo que son 10 diapositivas y quedan 6 minutos, terminaría ahí, a ver, 10 minutos, el último. La rifampicina, ¿ven ahí o no? Porque si dejé de compartir pantalla estoy en el orden. Se ve. ¿Se ve? Bueno, entonces le doy la rifampicina, que son las últimas, son 10 diapositivas o menos. Las indicaciones de la rifampicina son para las infecciones por estafilococo aureus meticilino resistentes, siempre combinado con otros antibióticos. O se dan la lepra, o en la tuberculosis, en la brucelosis, o en los portadores de meningococo. ¿Vieron lo que aparece habitualmente? Hay un episodio en una escuela de meningitis, uno trata de aislar, hace la punción lumbar, aísla, es una Neisseria meningitidis o meningococo. Bueno, por el riesgo de contagio se cierra la escuela, los portadores, los que están en contacto con el paciente, tienen que ser tratados, aunque se tratan habitualmente de todo portador con rifampicina. Ahí está cuál es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es inhibiendo la síntesis proteica por el RNA polimerasa.
Nosotros tenemos varios tipos de RNA, el RNA de transferencia, el RNA polimerasa. Esto actúa fundamentalmente a nivel importante de todo lo que es anterior a la síntesis proteica. Ustedes ven el ribosoma, que está perfectamente indicado, y ahí ven que fundamentalmente el linesolid, que yo no les enseño, sí es una etapa mucho más avanzada. La RNA polimerasa es a nivel mucho más precoz, o sea, antes. Son antibióticos bactericidas. Son antibióticos bactericidas. Profesor, no se ve. Molestemos, nada más se ve como una cuarta parte de la hoja. ¿Hola? Sí, que Se ve quedó con como una cuarta parte de su presentación, o sea, no se ve la pantalla completa de su PowerPoint. A ver, ahí ven o no. Sí, pero eso terminó ya, profe. ¿Cómo? Esa es la última diapositiva de ese archivo. A ver, ahí ven indicaciones que dicen. No. Estamos Solamente el nombre del fármaco se ve, profesor. Sí, continuamos con. Para. Quedaron en continuamos con. Claro, no abrí el otro archivo. Entonces sí, espera. Continuamos. Espera. A ver qué pasó acá. Continuamos con. ¿Ahí ven o no? No. ¿No ven nada ahí? Sí, se ve la última diapositiva de rifampicina. Ese que dice continuamos con rifampicina. Está en la Pero eso misma. terminó ya. Claro, profe, usted está en la presentación todavía, en la primera diapositiva. Ya, a ver, y acá. ¿Ahí ven? Ahí sí. Perfecto. Le decía a rifampicina que es importante que sepamos, es cortito, las indicaciones son para las infecciones por el estafilococo aureus resistente combinado con otros antibióticos. Vemos que es la droga de elección en la tuberculosis, en la lepra, en la brucelosis y en los portadores de meningococos. Este es el mecanismo de acción. Actúan inhibiendo a la RNA polimerasa y se impide la síntesis de proteínas. Con que ustedes me hablen a mí, me digan que inhibe la síntesis de proteínas, el que quiere saber les va a quedar material, por supuesto, bienvenido. Pero el que no, es suficiente con que ustedes sepan que inhibe la síntesis de proteínas. Son bactericidas. Y ahí está la descripción, por si no entienden el dibujo, que actúan sobre la RNA polimerasa dependiendo del ADN, siempre inhibiendo la síntesis del ácido ribonucleico. ¿Está? En cuanto a la farmacocinética, se absorben por vía oral rápidamente, tiene una máxima concentración en 2 a 4 horas, tiene un buen porcentaje de unión a las proteínas y tiene un metabolismo hepático con circulación enterohepática. ¿Qué es la circulación enterohepática? La circulación enterohepática es que si tomamos el comprimido de rifampicina, se absorbe y se va al hígado. En el hígado, una vez que vuelve a la circulación, nuevamente va a pasar por el tubo digestivo. A medida que se va desacetilando por el metabolismo, deja de tener absorción y de vuelta de pasar por el hígado. Eso significa que una droga tenga circulación enterohepática. La eliminación es renal en un 60% y, en 30% y biliar en el 60%. Hay otros textos que le dice 50 y 50. Y la vida media de la rifampicina es de 3 horas. Con respecto a esto, miren lo que pasa. Pasa a la leche materna y pasa a la barrera placentaria. Pero es compatible con la lactancia de acuerdo a la Asociación Americana de Pediatría. Y con respecto a la barrera placentaria, es de categoría C y se utiliza de elección en la tuberculosis y el embarazo. Algo parecido a lo que habíamos visto anterior. De todas maneras, le va a quedar. ¿Qué más antes de terminar? Es un potente inductor enzimático. Siempre que den rifampicina, acuérdense que es un inductor enzimático de su propio metabolismo, es decir, de la propia rifampicina,
Si yo tengo una droga que es inductor enzimático, yo tomo rifampicina todos los días, va a llegar un momento en que voy a necesitar más altas dosis para mantener mis niveles plasmáticos altos, porque al inducir mi metabolismo, disminuyo mi nivel plasmático. Eso es lo que significa cuando una droga tiene autoinducción, ¿sí? Y también puede tener heteroinducción con los anticonceptivos, con los anticoagulantes. La rifampicina, por eso no se da. Por eso se da solamente en tuberculosis, en algunas circunstancias especiales, porque tiene una gran capacidad de producir inducción hipoglucemiantes, una lista larga. Para que ustedes tengan una idea, de 300 miligramos, cápsulas por 8 sale 820 pesos, vienen en envases hospitalarios de casi 500, y la rifampicina viene también en jarabe, muchas veces, un jarabe sale 1.250 pesos, y por vía inyectable, con el nombre de rifampicina, esto que está ahí sacado de internet, Rifaldin, no existe en nuestro país, se llama rifampicina, ¿sí? Tiene un precio de 3.250 pesos, un frasco ampolla de una sola, o sea que no es absolutamente nada barato. Las reacciones adversas, y con esto termino, lo más importante que ustedes tienen que saber: cambia el color de la orina, cambia el color de los lentes de contacto. Por eso es que un paciente que toma rifampicina no tiene que usar lentes de contacto. Nunca utilice los lentes de contacto, porque son caros y se va a acordar para siempre de ustedes. ¿Saben por qué? Porque la rifampicina tiñe permanentemente el lente de contacto. Así que se van a acordar muy bien de ustedes como enfermeros. Son estas reacciones frecuentes y ya hay que advertirle al paciente. Puede producir fiebre por antibióticos y un cuadro pseudogripal. Y también tiene manifestaciones digestivas que son importantes, hepatotoxicidad y manifestaciones fundamentalmente sanguíneas como la anemia hemolítica y la trombocitopenia. Y para terminar, los cuidados de enfermería, siempre la rifampicina, ojo con la tuberculosis que ustedes por ahí dan, alimentos 1 hora antes o 2 horas después. Les digo la verdad, si uno tiene interacción después y tiene náuseas y vómitos, le terminamos dando con los alimentos. Yo trabajé 5 años de mi vida en Corrientes, en el hospital de tisioneumonología en Corrientes, el hospital Llano, y vimos tuberculosis, era lo único que hacíamos. Y al principio le dábamos, y a algunos pacientes no toleraban, le terminamos dando con los alimentos. Pero lo que hay que hacer de elección es dar 1 hora antes o 2 horas después. Se debe diluir en 10 mililitros, se debe diluir una vez que está la dilución en 100 de suero y pasar en 30 minutos, o dependiendo de la dosis en 250 y pasar en 3 horas. No es lo mismo una ampolla de 600, pasar 1200, ya es una dosis más importante, esto queda a criterio del médico. Y cuídele la orina, el color, el test de hígado, y recuerde que produce una coloración de todas las secreciones y líquidos biológicos. Ahí ven el sudor, a veces el paciente se pasa el pañuelo y lo ve amarillo, el globo ocular tiñe las lágrimas. Nunca, recuerden, con lentes de contacto. No usar y evite la ingesta de alcohol. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o si no, si hay alguna pregunta o si no, dejamos para hoy es jueves, para la próxima clase. Les pido que escuchen el video, porque el próximo martes completo la unidad 16, que es la unidad 16, que es de hipoglucemiantes, y esto es toda la unidad 17. ¿Está? Sí, profesor. Recording stopped. Bueno. Gracias. Chao, profesor. Chao, hasta luego. Hasta luego.